Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues en Renovob nos trae a Reno con la canción Replay. Gracias por patrocinar la reacción y bueno, dice que es del último álbum en solitario que lanza en 2022. 2022, pensaba que iba a ser más reciente. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Take me, take me, take me back 飾らない言葉で Live like to me Live like to me Take me, take me, take me back 嘘のない言葉で Live like to me Live like to me Give me your hand I give you all my soul 何もかも受け入れず弱虫だった私でも背を伸ばし歩きたい感じていたい Keep you in my life Keep you in my life Bueno, Reno aquí en solitario con un tono un poquito más rockero que metalero, Sí, ¿verdad? Y bueno, tiene ese aire de más suave en general, ¿no? Porque tal vez en directo puede ser dar otra impresión, pero aquí, por lo menos también en la estética, es distinta, te da otro aire, ¿no? Además, un cambio de look, bueno, que salta a la vista. Y bueno, en cuanto a lo que sería, yo creo que eso es bueno, como siempre, ¿no? Suele ser un poquito así como un tono melancólico que hay que ver exactamente lo que es el contexto, ¿no? Em, yo creo que sigue manteniendo su esencia de con su forma de cantar sigue intacta, todo eso no ha cambiado nada. Y bueno, en cuanto a la instrumentación, son guitarras que tienen distorsión, pero tampoco son muy agresivas, que digamos. Sí tienen cuerpo, están bien ejecutadas. El bajo tiene un sonido muy cálido, muy redondo. La batería es más bien tirando a suave. El bombo tampoco le pega demasiado fuerte, es más bien contenido. es que casi llega el pop rock. Sí, veo ahí un atisbo de pianos eléctricos y así sintetizadores, todo muy suave. Es como un tono muy ligero de rock, efectivamente. Y bueno, me parece una buena producción. Se escucha muy bien, todo muy limpio, am, las guitarras bien paneadas, la compresión de la voz está bien. Se suele escuchar como como siempre, a Reno, que en ese sentido no suele tener ningún problema. Y bueno, me parece una canción, pues, que después ya atenderemos un poquito a lo que es la letra, pero bueno, me parece sólida. Es otro registro distinto, Sí, pero pero no está no mal. está mal, no está mal. Normalmente, cuando artistas que llevan tiempo con un grupo y quieren hacer algo en solitario, normalmente es para experimentar algo distinto, ¿no? Si no, no te cambias de banda Sí, que para irte en solitario. normalmente no suele funcionar mucho, pero Sí, no suele funcionar porque ya al tener una trayectoria la gente se identifica con tu desempeño en ciertos aires. Y claro, es un poquito lo que ha pasado cuando
se ha montado la banda Silky, ¿vale? Que, por ejemplo, la gente esperaba que lo que montara Toki y lo que montara Mijo fuera Sí, fuera fuera, bastante más duro, ¿no? fuera Aldius 2.0 o Love Bites 2.0 Sí, sí. y han empezado haciendo nu metal y la gente ha dicho, ¿pero esto qué es? ¿Vale? Yo esperaba otra cosa. Bueno, pues los artistas tienen también que probar y que experimentar y que evolucionar. No siempre se van a quedar anclados a menos que seas AC/DC, que desde el principio y hasta que se mueran van a O, seguir haciendo o, o Iron rock and roll, Maiden. rock and roll, ¿vale? Bueno, Iron Maiden tuvo una época tonta en la época del Factor X y del Virtual Y, Eleven. y volvieron a la senda. Hombre, es que si no desaparecía el grupo, el batacazo que se estaban pegando era pequeño. ¿Qué Eh, es lo que le pasó a Metallica? Metallica desde el Black Album. ya. No, Bueno, es que cuando cambias tanto, tan radical y empiezas con thrash metal ahí muy duro y acabas ahí en rock comercial, dices, bueno, el problema en sí no es hacer rock comercial. El problema es hacer rock comercial de baja calidad. Eh, claro. De hecho, se cortaron el pelo y les pasó como a Sansón, que se les fue la fuerza sí, con bueno, el load. sí, load y reload. Esto es, en Sí, fin. bueno, pero el reload ya había No, alguna pero hay que canción. decir que los últimos The discos no, Memory Remains, por ejemplo, era la que más me gustaba de los ese últimos disco. discos no me han disgustado tanto, ¿eh? El Death Yo es que Magnetic. ya los últimos discos no les he dado mucha oportunidad. A ver, son buenos, pero no me encantan, ¿vale? Es decir, a mí la época que más me gusta de Metallica, yo creo que la convergencia perfecta de dureza, de virtuosismo y de melodía era el Ride the Lightning. Para mí era la conjunción de lo mejorcito de cada cosa. Para mí. Hay gente que prefiere el máster, pero bueno. O el Y negro. sí, a mí el Black Album me encanta. Es decir, Sí, sí, a mí también. ¿vale? Volviendo a Reno. Em, bueno, creo, creo que es una chica que se ha movido en diferentes estilos. Sí, Y lo que además siempre, que lo que siempre me ha quedado claro es que vaya donde vaya, su identidad la plasma. Es decir, es inconfundible, tiene una forma muy particular de cantar, de interpretar y un tono de voz muy singular. sí. Además que la vimos hace poco con 14 años, que no la reconocimos, porque nos dijeron el nombre que era ella, porque si no, no la hubiéramos reconocido. Y claro, de cantar eso, luego se metió en Aldius y ahora está en solitario, pues, otra vez. Bueno, no, otra vez no, porque A mí lo que habría que investigar, ¿no? Pero eso de que el último álbum sea en 2022, no sé dónde se estará moviendo ahora mismo. Sigue siendo un artista muy joven, tiene 38 años, ¿vale? Es decir, con la cantidad de años que llevan digamos, en activo. Y bueno, mm, veremos. Próximos proyectos, a ver con qué nos sorprende, ¿no? Bueno, pues amigos, ¿qué podemos decir? Vamos a continuar, vamos a seguir viendo cómo evoluciona la canción. De momento me está gustando, es un estilo distinto, pero igualmente lo que sí puedo decir es que es de calidad. Take me, take me out. 飾らない世界へ Live like to me. Live like to me. Take me, take me, take me out. 嘘のない世界で Live like to me. Live like to me. Give me a hand. I give you all my soul.
Bueno, es curioso, ¿no? Porque juegan con el título Replay, Reno, y lo que hace es el tema principal que aborda en la letra de la canción es renacer, aprender del pasado y seguir adelante sin miedo a repetir la vida, pero con más sabiduría. Esto es encaja perfectamente en su etapa artística actual. Sí, Que bueno, después de dejar al Dios, pues es una canción realmente de introspección personal, ¿no? Que bueno, que por un lado se despide de una versión anterior de sí misma con el tema de Reno en Aldius y ahora es otra Reno distinta, está comenzando de nuevo, pero no reniega de su pasado, es lo que se refiere, ¿no? Entonces es como aprovechando el re de su nombre, pues que significa pues volver a hacer algo y el play, pues lo bonito del inglés, que aparte de jugar, se refiere a tocar un instrumento, ¿no? Entonces, además, es una simbología que me encanta, ¿no? Eso de tocar un instrumento utilizando el mismo verbo que en español sería jugar, ¿no? Entonces, se trata muchas veces de divertirse y de experimentar y de trastear, ¿no? Con la música. Y bueno, de hecho, como sabéis, me gusta decir pues trocitos de frases de la letra y dice cosas como, el mundo se detuvo para mí, pero volví a presionar el play. Aunque vuelva a caer, sonreiré porque sé que el dolor desaparecerá. Los recuerdos aún resuenan, pero ya no me encadenan. Volvamos a reproducir los sueños una vez más con un corazón renacido. Ya no soy quien era ayer, pero llevo su sonrisa conmigo. Así que bueno, todo viene a ser lo mismo, ¿no? Es decir, ha tenido un pasado con Aldius, le ha gustado, lo ha vivido, lo ha disfrutado y ahora es otra etapa de su vida. a ver, Ujú. tiene que ir dando pasos. Que no me acuerdo cómo se llamaba el grupo con el que empezó. Bueno, con la otra chica y que lo reaccionamos hace poco, además. Buah, pues tampoco te sabré decir porque era un nombre. Se me ha ido completamente, No, ¿eh? es de estos nombres que me ponen a prueba la pronunciación, así que bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y bueno, pues espero que vaya sacando más cosillas, que sigamos viéndola más a menudo. Es una artista que nos gusta mucho, que tiene mucha personalidad, lo hemos dicho siempre. Em, Así que bueno, em, yo no sé si exactamente es el último álbum. Bueno, Renovop es el especialista, así que si él lo dice, pues Sí, sí, será así. que nos Sí, lo diga y ya está. muy bien. Bueno, pues nos ha parecido genial. Me gusta el fotograma que se ha quedado ahí, ¿no? Como Sí, apuntando al futuro, ¿no? al infinito, Al ¿no? infinito, correcto, muy bien. Bueno, pues vemos que, bueno, se va extendiendo los tatuajes, como Sí, nosotros. sí, se le ha Eso, multiplicado. eso engancha, te lo decimos desde Sí, ya. sí, 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 Y sí. cuando te haces uno, ya eso, una vez que empiezas, Ya, ya estás perdido. ya te has perdido. Correcto, correcto. Bueno, pues gracias, Renovob. Amigos, si os ha gustado, se agradece el like, suscribiros, importante para que el canal siga creciendo, la campanita para que no os perdáis las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí tienes más reacciones. Muchísimas gracias por apoyarnos. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.